Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Miren qué bolsa tan elegante. Miren todos estos detalles, todos estos acabados. Vamos a realizar la base con un punto bajo sencillo. Miren, una base rectangular y me encanta porque parece una sola pieza. Miren cómo se une la base al cuerpo del bolso. Qué resultado tan bonito. Miren qué bolsa tan elegante. Miren por dentro lo espaciosa que ha quedado. Bastante amplia. Vamos a colocar el broche. Vamos a elaborar la asa. Una asa muy bonita. Tiene unas medidas de 15 centímetros de alto y 22 centímetros de ancho. Hemos elaborado este hermoso bolso con el mejor ecotrapillo, trapillo puntitos. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace de su página web y también les voy a dejar mi código de descuento para que ingresen y realicen sus compras. Tienen variedad de colores y la verdad que el material es excelente. Miren este hermoso resultado elaborado con ese trapillo. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla y estamos subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia. Espero que lo pongas en práctica. Ahora sí, vamos al paso a paso. La hebra tiene unas medidas de 2 centímetros de ancho y lo voy a trabajar con una aguja de 6.5 milímetros. ¿Por qué lo voy a trabajar con esta aguja? Porque vamos a comenzar realizando la base y quiero la base bastante firme. Quiero que la puntada me quede bastante justa. Miren que al probar el trapillo con la aguja sobresale la puntica solo un poquitico. Quiere decir que la puntada me va a quedar bastante ajustadita. Y así es que la quiero para iniciar este proyecto, para que la base nos quede bastante firme. Vamos a comenzar realizando cadenetas. Iniciamos con un punto deslizado. Vamos a tomar la aguja con la puntica hacia abajo. Damos vueltas sobre el trapillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Ajustamos y aquí tenemos nuestro punto deslizado. Este no lo vamos a contar, vamos a realizar ahora 16 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16. Verifiquemos que tengamos las 16 cadenetas y vamos a realizar una adicional que es nuestra cadeneta de altura. Vamos a trabajar de la parte de atrás de la cadeneta, miren que este es el frente. Damos vuelta y aquí podemos identificar unas lomitas. Vamos a trabajar no por la primera, recuerden que es el punto de altura, sino por la segunda. Vamos a pasar la aguja debajo de esas lomitas, de esta forma. Y vamos a realizar puntos bajos. Pasamos la aguja, tomamos hebra. Aquí damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos por las dos. Vamos a realizar el siguiente punto. Pasamos la aguja debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a la siguiente. Miren cómo nos va quedando estos puntos bajos y los vamos a trabajar hasta llegar a esta última lomita. Ya estamos aquí en la última lomita, pasamos la aguja debajo de ella, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Miren, así nos ha quedado la primera vuelta de puntos bajos, tenemos 16 puntos y unas medidas de 16 centímetros y medio.
Vamos a realizar ahora la segunda vuelta. Recuerden que esta base la estamos realizando con puntos bajos sencillos. Aquí realizamos una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Miren, así nos tiene que quedar de la parte de atrás. Vamos a pasar la aguja. Ubiquémonos aquí donde están las cadenetas. Miren que aquí tenemos la primera, que es nuestro punto de altura. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda, de esta forma. Miren, en medio de estas lomitas, debajo de la cadeneta, tomando las dos hebras, las dos orejitas de la cadeneta. Pasamos la aguja, tomamos hebra, sacamos, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto de la segunda vuelta. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Vamos a la siguiente. Y así vamos a trabajar esta segunda vuelta hasta llegar a este último punto. Estamos aquí ya en el último punto. Miren aquí donde se ve la última cadeneta. Pasamos debajo de ella. Tomamos hebra. Damos altura. Tenemos dos. Tomamos hebra y cerramos. Hemos finalizado la segunda vuelta con un total de 16 puntos. Vamos a seguir trabajando esta misma secuencia. Vamos a hacer la tercera vuelta. Tomamos hebra. Aquí la hebra de altura. Damos vuelta y vamos a seguir trabajando en la segunda cadeneta, no la primera sino la segunda. Pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Seguimos el siguiente punto. Ya estamos aquí en los dos últimos puntos de la segunda vuelta. Miren que aquí en este último punto vemos la lomita y aquí se esconde la cadeneta. Miren aquí donde está. Pasamos la aguja debajo de ella, tomamos hebra, damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Realizamos una cadeneta de altura y así hemos finalizado la tercera vuelta. Vamos a seguir trabajando y ya les muestro el número de vueltas con el que vamos a finalizar esta base. Hemos finalizado las vueltas y aquí he realizado 8. ¿Cómo las vas a identificar? Mira, la primera vuelta es donde está la lomita. La segunda vuelta es donde se ve el punto al derecho que se nota la V. La tercera vuelta es donde está la lomita. Y mira que la cuarta es donde se ve la V. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7 y 8. Mira cómo quedó los puntos de la parte de adelante y mira de la parte de atrás. Si te fijas bien, ves que no se ve nada entre puntos, no quedó ningún espacio. Así la quería realizar porque esta va a ser la base y la quería bastante firme. Te voy a dar las medidas. Tenemos de largo 19 centímetros y de ancho tenemos 9 centímetros. Si te fijas al inicio yo te di unas medidas diferentes y mira que ahora tiene otras medidas. No realicé más puntos. Lo que pasa es que a medida que vas tejiendo, después que pasas de la segunda cadeneta y vas tejiendo, el punto se va estirando. Entonces inicias con unas medidas y ya al finalizar tienes otras porque el punto se ha estirado. Aquí tenemos 16 puntos. Realizamos 17 con el punto de altura. Aquí ya tenemos la última vuelta. Voy a cortar para realizar el borde de puntos bajos. Vamos a tejer ahora los puntos bajos alrededor y vamos a empezar en el centro
Tengan en cuenta que tengan la pieza al derecho. Pasamos la aguja debajo de toda la cadeneta, miren, tomando las 2 hebras. Aquí llevamos la hebra hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí hemos realizado nuestro primer punto. Esta hebra la vamos a ir escondiendo. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y vamos a realizar el siguiente punto bajo. Esta la vamos a esconder de este lado. Estamos aquí en la esquina, en el último punto. Aquí vamos a hacer un aumento triple. 3 puntos dentro del mismo punto para ir dándole el borde o la vuelta a esa esquina. Tenemos 1, 2, 3. Miren, ahí queda un espacio, vamos a jalar y ahí se va cerrando. Vamos ahora a esconder y aquí vamos a realizar puntos bajos. Vamos a pasar la aguja aquí en este espacio y debajo de estas cadenetas. En todos estos espacios vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a este último punto. Entonces aquí vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Pasamos la aguja debajo, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos al siguiente. 2, al siguiente. 3, 4, 5 y el último punto 6. Tenemos 6 puntos antes de los puntos de aumento. En esta esquina vamos a realizar también un aumento triple, 3 puntos en el mismo punto. 1, 2, 3. Miren cómo nos va quedando las esquinas de bonita. Vamos a realizar puntos bajos hasta llegar al último punto. Vamos a pasar la aguja debajo de la cadeneta, no aquí arriba, porque recuerden que la esquina finalizó aquí, no podemos subir, tenemos que ir en la misma dirección. O sea que vamos a hacer los puntos en medio de las lomitas. En estos espacios que están aquí es donde vamos a realizar los puntos bajos. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos de este lado. Vamos a realizar ahora el último punto. Aquí es un aumento triple. Realizamos el primer punto. 1, 2, 3. Vamos a realizar ahora los 6 puntos bajos de este lado. Vamos a hacer el primero aquí debajo de esta lomita. El segundo, miren que aquí hay 3 hebras. Vamos a pasar la aguja debajo de las 2. Tenemos el segundo. Vamos a hacer aquí debajo de esta siguiente lomita. Y el siguiente punto debajo de las 2 hebras. Estos son los espacios donde vamos a realizar los puntos. Aquí.
hacer el primero. Y vamos a realizar el último punto. Y miren cómo ya hemos finalizado esta hermosa base. Vamos ahora a cerrar, cortamos la hebra que sacamos y vamos a pasar la hebra debajo de esta primera cadeneta. Pasamos la aguja de la parte de atrás, colocamos la hebra sobre el ganchillo y la llevamos hacia atrás. Vamos a pasar la aguja ahora en el centro de esta última cadeneta. Lo pueden hacer con una aguja más pequeña y lo van a hacer también de la parte de atrás de la lomita. Miren que tiene que salir en el centro. Colocamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Miren cómo hemos cerrado esta vuelta. Hemos finalizado la base. Aquí vamos a esconder la hebra de la parte de atrás con una aguja más pequeña. Pasamos la hebra debajo de los puntos. Hemos escondido de la parte de atrás de los puntos. Vamos a cortar la hebra. Miren cómo nos ha quedado la pieza. Vamos a ir acomodándola un poquito para que vaya tomando su forma. Recuerden que la mano tiende a desfigurar un poquito la pieza. Miren cómo ha quedado. En total hemos realizado 52 puntos bajos. En los laterales, antes de los puntos de aumento, hemos realizado 6 puntos. Y de este lado, antes de los puntos de aumento, hemos realizado también 6. Verifiquen que tengan esa cantidad. Aquí en los extremos hemos realizado 14 puntos bajos antes de los puntos de aumento. Contando los puntos de aumento, en total tenemos 52 puntos bajos. Las medidas finales son 21 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho. Vamos a trabajar ahora el cuerpo del bolso y vamos a tomar la base con la parte derecha hacia arriba y la parte izquierda hacia adentro. Esta va a ser la parte de adentro del bolso. Empezamos a tejer de esta forma. Vamos a hacer puntos bajos centrados. Lo voy a trabajar con la aguja de 7 milímetros. Recuerden que la base la trabajamos con una aguja de 6.5 porque queríamos darle más firmeza. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto. No vamos a tomar cadeneta, sino que vamos directamente al centro del punto anterior. Miren que salga de la parte de atrás donde están estas dos hebras. Tomamos, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos nuestro primer punto. Vamos al siguiente punto en el centro, pasamos la aguja. Fíjense que salga de la parte de atrás en medio de estas dos orejitas debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos al siguiente, en el centro del punto, damos altura, el centro del siguiente punto, vamos a llegar a las esquinas donde están los aumentos. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto.
en el siguiente punto de aumento. Y en el siguiente. En estos puntos no vamos a realizar aumentos, vamos a trabajar los puntos dentro, un punto dentro de cada punto donde están los aumentos anteriores. Vamos a seguir realizando punto bajo centrado. Ya estamos en los aumentos de este lado, vamos a realizar un punto dentro de cada punto. 1, 2, 3. De este lado. Y miren que ya va tomando forma hacia arriba en esta primera vuelta de subida. Vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a este último punto antes del aumento. Ya hemos llegado al último punto antes del tercer aumento. Miren que ya hemos realizado 2, nos queda el tercero y el cuarto. Vamos a realizar puntos bajos centrados dentro de cada punto hasta llegar a este último punto donde vamos a realizar el cierre de la primera vuelta. Pasamos dentro de este punto, verificando que salga de la parte de atrás en medio de las dos hebras. Y damos altura, tomamos hebra y cerramos. Siguiente punto. Vamos a realizar aquí el último punto de esta vuelta. Así hemos finalizado la primera vuelta de subida. Y miren cómo ya va tomando forma hacia arriba. Siempre que finalicen una vuelta, vamos acomodándola. Para ir dándole forma. Vamos a cerrar. Vamos a darle altura a esta orejita. Y la vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de esta primera cadeneta, de esta forma. Colocamos la orejita dentro del ganchillo y la llevamos hacia atrás. Reservamos esta orejita y vamos a pasar la aguja en el centro del punto que está de la parte de abajo donde la orejita fue hacia atrás. Miren, esta es la hebra que fue hacia atrás. Aquí debajo hay un punto. Pasamos la aguja debajo en el centro de ese punto y que salga de la parte de atrás en medio de estas dos hebras. Aquí tomamos hebra, sacamos, llevamos hacia adelante, colocamos la orejita reservada dentro del punto, tomamos hebra y cerramos. Esta es una forma de cerrar. Ahora les voy a explicar otra. Aquí tenemos la orejita de la parte de atrás, pasamos la aguja, colocamos la orejita reservada, ajustamos, miren cómo nos tiene que quedar, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Esta es otra forma de cerrar. Este bolso lo vamos a trabajar con punto bajo centrado. Este es un punto súper fácil, miren cómo lo hemos hecho de bonito. La clave es manejar la misma tensión en cada punto para que no nos quede un punto muy grande o un punto muy pequeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja en el centro del siguiente punto. Tomamos hebra, vamos a dar la altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer todos los puntos de la misma forma. No vamos a darle ni mucha altura y tampoco vamos a trabajarla muy pequeña. Entonces pasamos la aguja en el centro del siguiente punto. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo.
tomamos hebra y cerramos. Esta es la clave para tener un punto bajo centrado, uniforme y que todos nos queden bonitos. Trabajarlos con la misma tensión, con el mismo ritmo. Aquí ya estamos finalizando la segunda vuelta. Vamos a realizar el último punto y vamos a cerrar, como les había explicado, la vuelta anterior. Damos altura a esta orejita, pasamos la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta. Miren, aquí está la primera cadeneta. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, colocamos la orejita, llevamos hacia atrás, aquí ajustamos bien, miren que haya cerrado, pasamos la aguja en el centro del punto que está debajo, en el centro, colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo, tomamos la hebra larga y ajustamos. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Aquí damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el primer punto de la tercera vuelta. Vamos a realizar ahora el siguiente punto, pasando la aguja en el centro del punto que está al lado, tomando hebra, dando altura, tomando hebra y cerrando. Miren que a esta orejita yo no le doy altura, ella queda del mismo tamaño de la aguja. Paso al siguiente punto, doy altura es al punto que está al lado, al que estoy realizando, tiene que quedar así, tomo hebra y cierro. Así vamos a ir trabajando este mismo patrón y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar. Ya le he dado la altura a la pieza y miren cómo ha quedado. He realizado 14 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Miren cómo están los puntos de bonitos y bien organizados. A la hora de realizarlos tengan en cuenta los consejos que les di para que los puntos les queden así de bonitos. Miren, miren la pieza por dentro, qué bonita. Les quiero mostrar la subida donde hemos realizado los cierres. Miren que no se nota. Aquí es donde están los cierres. No se nota. Y la base, miren cómo ha quedado de bonita. Miren que es una base rectangular y es la más sencilla de realizar. Si la quieren realizar más grande, ya saben que tienen que agregar más puntos al inicio de la cadeneta y más ancha realizan más vueltas de subida. Igual, si la quieren realizar más pequeña, pueden reducir los puntos y reducir la subida. Pero la técnica es la misma y la pueden aplicar a cualquier tipo de material. Pasamos la aguja en el centro del punto anterior donde se ve la V y tienes que tener en cuenta que salga de la parte de atrás en medio de 2 hebras. Miren que está debajo de la lomita. Tomas hebra, pasas dentro de ese punto, das altura. La altura tiene que ser a nivel de la orejita que está en el ganchillo. A esta orejita no se le da altura, se le da a esta. Miren, tomamos hebra y cerramos. Ahí he realizado un punto bajo centrado. Ya hemos finalizado. Aquí vamos a cortar. Sacamos la hebra y vamos a hacer el cierre de esta última vuelta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta. Esta es la primera cadeneta y esta que está aquí abajo es el primer punto. Pasamos la aguja de la parte de atrás, miren, de atrás hacia adelante, debajo de las 2 orejitas. De esta forma, tomamos la hebra que hemos cortado, la llevamos hacia atrás con el ganchillo
y aquí vamos a ir ajustando de esta forma. Vamos a tomar una aguja más pequeña y vamos a pasar esta hebra dentro de la última cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa. Miren. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta y debajo de ella hay una lomita. Siempre va a haber una lomita. Van a pasar la aguja debajo de esa lomita en medio de la cadeneta. Toman la hebra corta y la llevan hacia atrás. Así hemos cerrado de una manera perfecta y que no se nota. ¿Qué hacemos aquí? Aquí ajustamos hasta que la cadeneta quede parejita del mismo tamaño de las demás. Miren que no se nota la diferencia. Esta hebra la vamos a esconder. La pasamos debajo de los puntos. Y aquí cortamos. Así hemos finalizado esta parte del bolso. Vamos a realizar ahora la pieza donde va a ir colocada el broche. Esta es como una especie de tapita. Lo vamos a hacer con unos puntos bajos centrados, pero como es en subida, va a llevar la combinación de 2 puntos. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado y vamos a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos las 6 cadenetas. Vamos a trabajar puntos bajos. Aquí no voy a realizar punto de altura. Vamos a trabajar en la siguiente cadeneta, saltándonos la primera, 1 y 2. Pasamos la aguja en el centro. Miren. Tomamos hebra, damos altura y tenemos 2. Tomamos hebra y pasamos por las 2. Vamos al siguiente punto, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solamente la hebra de la parte de arriba. Y tenemos 2, vamos hebra y cerramos. 4 puntos bajos, 5 puntos bajos. Vamos ahora a tomar una cadeneta al aire que va a ser nuestro punto de altura de la segunda vuelta. Aquí en la segunda vuelta vamos a realizar puntos deslizados. Vamos a pasar la aguja no en la primera cadeneta sino en la segunda, dentro de las 2, o sea, tomando la cadeneta completa, así. Tomamos hebra y la vamos a pasar dentro de la orejita que está en el ganchillo. Y tenemos nuestro primer punto deslizado. Vamos al siguiente, pasamos debajo de toda la cadeneta, tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Hacemos el siguiente punto. Y aquí en el último hacemos el mismo proceso. Tomamos y realizamos una cadeneta al aire que va a ser nuestro punto de altura de la tercera vuelta. Aquí se ve un poquito enredado, pero ya les voy a mostrar cómo vamos a realizar la tercera vuelta. Aquí vamos a hacer ya los puntos centrados. Los vamos a trabajar. Miren que aquí de la parte de abajo de estos nudos que se ven, miren que aquí hay unas lomitas. De la parte de abajo hay unos puntos. Miren aquí donde están los puntos. Son puntos bajos. Miren, y se ve aquí donde está la V en medio de cada punto. Vamos a pasar la aguja no en esta primera sino en la segunda. Miren que aquí está el primer punto, que es el punto de altura de esa vuelta. Vamos a trabajar en la segunda. Vamos a pasar la aguja en el centro, en medio de esas 2 hebras. Entonces pasamos la aguja en el punto de abajo
Miren que este viene siendo el primera vuelta de puntos bajos que realizamos. Realizamos la segunda, que fue punto deslizado. Ahora vamos a trabajar la tercera y lo vamos a hacer con punto holgado centrado. Holgado, ¿por qué? Porque va abajo y tenemos que hacer una subida. Entonces vamos al centro del punto que está debajo y tiene que salir de la parte de atrás. Miren que hay una lomita y hay dos hebras. En el centro de esas dos hebras tiene que salir la aguja. Miren. Tomamos hebra, pasamos por ese punto. Miren que aquí ya damos altura, subimos hasta el nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Miren que aquí tenemos un punto centrado, holgado. Si ven que es largo, vamos al siguiente. Miren, en el punto que está abajo, en medio de la V, pasamos la aguja. Verifiquemos que salga de la parte de atrás, en medio de las dos orejitas. Tomamos hebra, damos altura, miren la altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos al siguiente. Damos altura, tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí nos va a quedar este último punto. No se va a ver muy bien de pronto, no lo van a identificar de pronto muy bien, pero aquí está, y este es la cadeneta de altura. Miren que tenemos esta hebra de este lado y esta de este lado. Vamos a pasar la aguja debajo, dentro de esa hebra, tomando esta que está acá. O sea, tiene que salir aquí en medio de las dos. Miren cómo se ve de lado. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí vamos organizando. Miren cómo nos va quedando. Vamos a realizar aquí una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a realizar la cuarta vuelta y esta va a ser de puntos deslizados. Recuerden que estamos intercalando dos puntos, punto bajo centrado y punto deslizado. Iniciamos con cadenetas, segunda vuelta, punto bajo, tercera vuelta, punto deslizado, cuarta vuelta, punto centrado, el larguito, o sea, el holgado. Y vamos a la cuarta vuelta que va a ser punto deslizado. Tenemos la primera cadeneta, vamos a la segunda, pasamos debajo de toda la cadeneta, tomamos hebra y la vamos a pasar dentro de la orejita que está en el ganchillo. Vamos al siguiente punto, debajo de toda la cadeneta, tomamos hebra y realizamos punto deslizado. Vamos a tomar cadeneta de altura, miren que ya finalizamos y vamos a dar vuelta al tejido. Aquí vamos a realizar la quinta vuelta y la vamos a pasar debajo. Miren que ya aquí se ve más claro los puntos bajos. Vamos a pasarlo en el centro de cada punto. Miren dónde está la V. Vamos a pasar la aguja ahí, en el centro de ese punto. Realizamos el primer punto. Vamos al centro del punto anterior, que está abajo. Verifiquemos que salga de la parte de atrás, en medio de las dos hebras, debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos el punto y vamos al siguiente. Debajo, en medio del punto, sale de la parte de atrás, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos.
Y aquí en el punto de altura de este lado vamos a hacer lo mismo. Pasamos la aguja en el centro de esas dos hebras y que salga de la parte de atrás en medio de esas dos hebras. Damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Vamos acomodando, tomamos cadeneta al aire, damos vuelta al tejido y en esta sexta vuelta vamos a hacer punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta de altura y repetimos el proceso. Punto en el centro del punto anterior, el que está debajo. Siguiente. Último punto. Yo voy a seguir subiendo y ya les muestro cuántas vueltas voy a realizar. Ya he finalizado esta pieza y aquí he realizado 15 vueltas y tengo un total de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que cada punto holgado está compuesto por dos vueltas, una de punto deslizado y la de punto holgado. Aquí tenemos 14 y la de punto bajo sencillo serían 15. Vamos ahora a darle el acabado a esta pieza. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos aquí, ya hemos finalizado, vamos a hacer un punto de altura y vamos a pasarla en el centro del punto y en la hebra que está de la parte de atrás. Miren que aquí hay dos hebras, está esta y esta. Vamos a realizar puntos bajos deslizados. Aquí tengo el punto de altura, paso en el centro del punto y en la hebra que está detrás. Tomo hebra y paso dentro de la orejita que está en el ganchillo. Tengo mi primer punto deslizado, voy al siguiente. Aquí voy a realizar el último. Y ahora vamos a realizarlo de este lado. Pasamos de este lado. Primero, debajo de estos dos puntos. Miren que estamos encima de la lomita. Pasamos la aguja. Tomamos hebra y la deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Vamos al siguiente punto. Y así vamos a ir realizando puntos deslizados hasta llegar al último. Vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta el último punto, ese lo vamos a hacer aquí. 9. Ya tenemos los puntos completos. Vamos a dar las medidas. Tiene unas medidas de 12 centímetros y medio de largo y de ancho 7 centímetros. Ya hemos finalizado esta pieza. Vamos a colocar la tapita, vamos a ubicar la pieza de esta forma y vamos a contar desde los puntos extremos hacia adentro 10 puntos. Miren que aquí están los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí colocamos un marcador. Y aquí colocamos el siguiente marcador.
Ya aquí tenemos la ubicación del centro. Vamos a pegar la pieza. Aquí he marcado, vamos a pasar la hebra. Miren que la corté. Todo lo que he dejado para hacer la costura. En el centro de los dos puntos, miren que aquí tenemos dos puntos, vamos a pasar la hebra en el centro, en medio de los dos puntos. Lo vamos a hacer con la ayuda de una aguja más pequeña. Llevamos la hebra hacia atrás. Lo pueden hacer también con una aguja lanera. Ya salió la hebra de este lado. Acomodamos la pieza. Y ahora vamos a realizar el primer punto. Son puntos deslizados, pasamos la aguja en medio del punto y en el centro del punto que está debajo. Tomamos hebra, pasamos por ese que está debajo con mucho cuidado, en medio del punto, y aquí realizamos un punto deslizado. Vamos al siguiente punto en el centro. Y aquí vamos a cerrar ya el último punto. Antes de finalizar, verifiquen que haya quedado en el centro. Ahora sí vamos a pasar la hebra en el último punto. Sacamos. Miren, ya hemos finalizado. Vamos a llevar esta hebra y la vamos a pasar de la parte de adentro vamos a esconder esta hebra debajo y vamos a colocar el broche. Vamos ahora a colocar el broche. Aquí tengo este de sapito, este no trae tornillos, miren que trae son unos dientecitos. Aquí con la ayuda de una pinza vamos a ir abriendo un poquito para que nuestro crochet o nuestro tejido entre. De la parte de atrás, miren que trae estos dientecitos, los abrimos con mucho cuidado. Vamos a colocar primero la parte de arriba. Aquí donde la vamos a poner, vamos a abrir un poquito más. Tenemos que guardar bien la hebra para que quede de la parte de abajo de los dientecitos del broche. De esta forma. Ya ajustó. Y aquí ya quedó parejito. Ahora vamos a cerrar. Y lo vamos a hacer usando un pedacito de trapillo. Así. Para no maltratar el broche. Así vamos ajustando. Miren que ya quedó precisa.
Vamos ahora a colocar la parte de abajo. Para colocar la parte del broche que va debajo, miren que las paticas no dan del otro lado del tejido. Para eso no se preocupen, que todo tiene solución. Cortamos 2 hebras. Aquí tengo 2 hebras como de 30 centímetros. Las he colocado de esta forma y voy a colocar el segurito aquí con la ayuda de la pinza. Primero me ayudo con las manos y con la pinza aprieto bien, siempre encima del mismo trapillo para no maltratar el broche. Ya me queda así de esta manera, entonces paso la pieza, las hebras, a una hacia arriba y la otra hacia abajo. Ya me quedan así. Vamos a ubicar la parte de abajo del broche para saber dónde la vamos a pegar. Entonces hacemos de esta forma. Ahí lo quiero a esta altura, que quede en el centro. Y con la ayuda de la aguja lanera vamos a pasar las hebras hacia atrás. Lo vamos a hacer también de este lado. Antes de amarrar las hebras, verifiquen que el broche ya quedó en su lugar para que no tengan que soltar. Bueno, aquí lo veo bastante parejo. Ya saben que siempre hay que ir acomodando. Vamos a amarrar de la parte de atrás. Vamos a pasar las hebras con la ayuda de una aguja lanera. Lo vamos a hacer de esta forma. De la parte de abajo. Y miren que aquí están junticas. Ya después que están aquí junticas, tomamos las 2 hebras y hacemos los nuditos. 1 y 2. Miren que quedó bien. Escondemos después las hebras debajo de los puntos y vamos a hacer el mismo proceso con esta hebra que está debajo. Ya hemos finalizado el broche. Miren que así nos ha quedado. La parte de adentro no se ve nada. Ahora vamos a realizar la asa. Para la asa, aquí ya he adelantado, he realizado los mismos puntos que trabajamos en la base. No se asusten, que ya son puntos que hemos realizado, son puntos bajos. Aquí inicié realizando 18 cadenetas, di la vuelta y realicé puntos bajos. Realicé 4 vueltas de puntos bajos y miren cómo nos ha quedado. Tiene unas medidas de 22 centímetros de largo y 6 centímetros de alto. Vamos a identificar la parte del derecho y vamos a doblar así. Esta es una asa muy sencilla. Vamos a realizar ahora puntos bajos por toda la orilla y vamos a pasar la aguja en la cadeneta de la parte de atrás. Miren, aquí están los puntos. Pasamos la aguja, tomamos hebra. Aquí tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Miren, aquí está el primer punto. Vamos ahora a la cadeneta que está al lado y pasamos por la que está enfrente. La que está al lado y en la que está enfrente. Miren.
Ya estamos aquí en el último punto. Vamos a realizar ahora puntos deslizados y lo vamos a hacer en estos espacios. Tenemos hebra, pasamos dentro del punto anterior, tomamos hebra y deslizamos por el punto que tenemos. Vamos al siguiente. Miren que nos estamos devolviendo por los puntos bajos anteriores. Miren, aquí está el último punto. Pasamos debajo. Tomamos hebra. Es un poquito incómodo. Sacamos. Listo, y finalizamos, cortamos. Sacamos la hebra. Y con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a esconder la punta. Llevamos esa puntica de la parte de atrás y pasamos debajo de los puntos. Escondemos de esta forma debajo de los puntos y así hemos finalizado la asa. Vamos ahora a colocar la asa y los herrajes. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Vamos a soltar el broche y vamos a darle esta forma al bolso. Así nos tiene que ir quedando. Vamos a colocar las argollas de 3 centímetros aquí en estos espacios. Colocar las argollas pequeñas en la asa. Aquí en los extremos, miren. Y estas las vamos a colocar aquí. Miren, así hemos finalizado esta hermosura de bolso. Vamos a colocar la cadena. Bueno, mis amores, ya hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Es un tutorial muy rápido, fácil y sencillo. Miren este hermoso resultado. Qué bonito. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.